grabando. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de aparcamiento de autos. Creo que ya hace tiempo les dije que quería hacer ese pequeño ejercicio, pero pues, con todo lo que hemos ido avanzando se me pasó. Parqueo. Ahí está. Entonces, acá nosotros en todas las clases que hemos ido resolviendo, hemos hablado varias veces de arreglos, hemos hablado algunas cosas de matrices, string, también algunas cosas. Hemos visto la interacción entre clases, como ser en este caso, digamos, fracción con la calculadora, ¿no? O materia con estudiante. Hemos ido interactuando, ¿no? Entre nuestras clases. ¿Qué vamos a hacer con el tema del parqueo? ¿No? A un parqueo nosotros sabemos de que van, digamos por ahora solo autos, ¿no? Autos. Pero después vamos a ver la opción de las motos. ¿Ok? Entonces por ahora concentrémonos solo en los autos. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que un parqueo, digamos un parqueo clásico, visto desde el aire sería algo así, ¿no? Aquí. Digamos que acá está la entrada, ¿no? Está pintadito así. Y acá estuviera la salida, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces se entra, se sale. ¿Qué va a suceder? Que aquí puede haber un parqueo, ¿no? Aquí puede haber otro, aquí otro, en la esquina no, aquí otro, 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 ahí, ¿no? Y sucesivamente. Entonces voy a tratar de hacerlo rápido, ahí, ¿no? Digamos esos. Incluso este último no, tal vez. Voy a tratar de que coincida, ahí, ahí, ¿no? Entonces, digamos esos parqueos, ¿no? Casi siempre estos estacionamientos, estos parqueos suelen tener así, ¿no? Los alrededor y al medio tal vez algunos cuantos más, ¿no? Aquí tal vez uno, dos, tres, y aquí uno, dos, tres, ¿no? Tal vez así, no me estoy inventando. ¿Qué es lo que sucede? Estos parqueos, si nosotros así a simple vista quisiéramos pasarlo a programación, diríamos, wow, es rectangular el parqueo, entonces es como una matriz, ¿no? Hay filas, hay columnas, parece que sí, ¿no? O sea, el dibujito hasta es bidimensional, ¿no? Tiene un alto y un largo. Entonces tal vez tenga que hacerlo con una matriz. Sí, pero no necesariamente. Nosotros tenemos que ver la forma más sencilla de trabajar. En este caso, una matriz nos complicaría bastante, ¿no? Si, digamos, ya manejar un dato puede complicarse, manejar un conjunto de datos, tal vez un arreglo, es como que un poquito más complicado. Y ahora manejar un conjunto de datos en dos dimensiones, como ser una matriz, ya es otro nivel. Entonces, ¿qué necesitamos? Si nos fijamos acá con el tema de los estacionamientos, los que atienden el estacionamiento suelen tener como tal vez unas señales para darse cuenta de cuántos estacionamientos han sido ocupados, ¿no? O cuáles están libres. Para nosotros lo más fácil sería numerarlo, ¿no? Digamos, este es el estacionamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 estacionamientos y creo que aquí me ha faltado uno. Rayos. Bueno, ya 19, digamos, ¿no? Este me he olvidado. Entonces, 19 estacionamientos. Esa, digamos, es la señal que utilizan las personas que controlan este lugar para decir cuántos espacios disponibles todavía tienen.
Entonces, si esta secuencia numérica yo la extiendo, trato de aplanarla, es simplemente una secuencia del 1 hasta el 19, ¿no? Es decir, es una línea, es lineal. Por lo tanto, en este caso no tiene mucho sentido que yo maneje una matriz, que ya hemos visto que era tal vez un nivel un poco más complicado, cuando los estacionamientos pueden estar numerados y eso lo vuelve pues una línea, ¿no? Entonces sería mucho más fácil para mí agarrar cada estacionamiento como un arreglo, ¿no? Es decir, un parqueo tiene muchos estacionamientos. Estacionamientos. Y el decir que es en plural ya hace que esto sea un arreglo, ¿no? Digamos por ahora un arreglo. ¿Qué más? Manejarlo en este sentido ya tal vez nos resulta un poquito más cómodo, hemos trabajado con arreglos, sabemos ya algunas pautas que debemos considerar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a controlar el ingreso de vehículos o de autos si quieren, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Si en el parqueo hay espacio, pues entonces pues el auto puede entrar. Si en el parqueo no hay espacio, entonces no puede entrar. ¿Qué más? Podemos también considerar mm, tal vez que está saliendo un auto, ¿no? Entonces vamos a controlar el ingreso de vehículos y también vamos a controlar la salida de vehículos. ¿Por qué? Porque yo cuando, digamos, no sé, estuviera yendo a hacer compras, tal vez al, no sé, al Supermall, no, sí, el Supermall tiene estacionamiento, al Upermall también, voy a dejar mi vehículo y cuando, pues, termine de hacer lo que esté haciendo, pues me voy, ¿no? Y dejo mi espacio libre, ¿no? Dejo el estacionamiento libre. ¿Para qué? Para que más autos puedan tal vez utilizarlo. Entonces aquí vamos a tener dos operaciones. Un auto puede ingresar. Sí, correcto. Entonces yo debería decirle pues si puede ingresar o no. Y si ingresa, acomodarlo. Si el auto quiere salir, obviamente tiene que ser un auto que esté dentro del parqueo, ¿no? O sea, no voy a poder sacar del parqueo un auto que, pues no sé, ni siquiera entró, ¿no? Eso es un poco raro. Entonces también debería controlarlo, también debería registrarlo y debería dejar libre la posición. Eso es lo que vamos a hacer por ahora, ¿no? Controlar el ingreso y la salida de vehículos. Esto ustedes pueden asociarlo con la práctica, pues en alguna parte tal vez les puede servir, tal vez no, tal vez ustedes lo están planteando de otra manera, no sé. Yo doy pistas por ahí y si a alguno le sirve, pues genial, ¿no? Y si no, pues no hay problema. Entonces acá, todas estas clases son las que nosotros hemos ido desarrollando ah, durante todo el semestre. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a crear una división. Esto del paquete, ¿no? Que dice nuevo paquete, eh, es como crear una carpeta, ¿no? Es como crear una carpeta donde sea un nuevo espacio de trabajo. Entonces, para tenerlo tal vez un poquito más organizado, voy a crear un paquete. A este paquete hay que darle un nombre, pues lo que vamos a hacer ahora es, no sé, eh, parqueo cine, digamos, ¿no? Vamos a manejar el parqueo del cine. Y fíjense, entonces aquí deja un espacio totalmente en blanco. Esto sirve para tal vez un poquito organizar sus clases, ¿no? Pueden tener un paquete que sea de matrices y ahí ponen todos los ejercicios que hayan con matrices. Pueden poner un paquete que sea números y ponen ahí todos los ejercicios que hagan con números, ¿no? O pueden poner un paquete que sea, no sé, programación orientada a objetos y ahí van todos los ejercicios que hagan con PO, ¿no? Depende de ustedes. O si no, lo van poniendo aquí hasta que se llene, ¿no? Hasta que ya no tengan espacio. Depende de ustedes. Ahí. A ver. Esto de aquí lo cierro porque ya no me va a servir.
Entonces, ya que estoy en un nuevo espacio de trabajo, voy a crear una clase que va a ser el parqueo. Voy a crear otra clase que va a ser el auto. De momento esto. Entonces, del auto, explicarnos por qué el ejercicio pues no tiene su historia, ¿no? No es como decir, ay, Pepito que quiere ir a hacer las compras de Navidad y que se ha dado cuenta de que tarda mucho en encontrar parqueo y no sé qué, ¿no? No nos estamos inventando ninguna historia. Simplemente va a ser un ejercicio para practicar. Entonces, para el caso del auto, yo lo que necesito es su placa y creo que nada más. Uy, me he dado cuenta que tenía el volumen de los audífonos bajito y espero que no haya llegado ninguna solicitud antes. Recién me he dado cuenta. Ya. Entonces del auto solo vamos a necesitar la placa. ¿Por qué? Porque podríamos meterle más cosas, ¿no? Tal vez no sé quién es el dueño, puedo sacar la clase persona, me puedo inventar ahí los datos, ¿no? Pero siempre concéntrense en el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Registrar la entrada de autos, registrar la salida de autos. Entonces, ¿para qué me va a servir la persona, no? ¿Me serviría el color del auto? ¿Me serviría, no sé, para cuántas personas es el auto? Nada de eso. ¿Para qué me va a servir la placa? Esto es ya pensar tal vez un poco a futuro, tal vez un poquito la experiencia, ¿no? La placa me va a servir porque se supone que cada auto tiene una placa distinta, ¿no? Es como su identificador. Para nosotros, digamos, las personas sería nuestro carnet. No deberían existir dos personas con el carnet igual. Y bueno, si existen, pues se soluciona poniéndole una letra, ¿no? Al final. Entonces, en este caso del auto, su identificador va a ser la placa. Algo por el cual yo pueda reconocer y decir, este auto es único, por así decirlo, ¿no? Constructor, como solo tiene un atributo, public, les tengo que explicar eso de public también, que no se me olvide, lo voy a hacer después. Entonces acá, con el tema del auto, en el constructor siempre ustedes pregúntense al atributo, porque siempre tienen que concentrarse en los atributos, ¿no? Cuando están definiendo el constructor, a este atributo le puedo dar un valor genérico, tal vez algo que yo sé de memoria. Eso implicaría que todos los autos siempre van a, digamos, nacer, por así decirlo, entre comillas, con la misma placa. Entonces, sabemos nosotros que no. Sabemos que cada auto va a tener su propia placa, simplemente que yo no la conozco. Entonces, para conocerla voy a necesitar que me la mande, ¿no? Necesito una placa. Entonces la guardo. Como ya me están avisando la placa, pues yo simplemente la guardo y nada más. En este caso, podemos hacer método de acceso, ¿no? Método de acceso. Entonces sería un public string get placa. Este método de acceso está relacionado al atributo de la placa, entonces simplemente return placa. ¿Por qué no hago un método de modificación? Nuevamente, ¿tendría sentido que un auto cambie de placa? Quizás en la práctica alguna vez ha pasado, pero en teoría no debería suceder, ¿no? Cada auto debería tener su propia placa, ¿no? Hasta morirse, ¿no? Hasta que sea polvo, ¿no? Polvo oxidado o lo que sea. Entonces, solo método de acceso es lo que necesitaría por ahora. Esto lo compilo y estaría, digamos, completado por ahora. Y con el tema del parqueo. ¿Qué hacemos con el parqueo? En el parqueo, uno podría decir, bueno, hay estacionamientos. Sí, hay estacionamientos. Entonces, el estacionamiento es un espacio vacío que tal vez puede estar ocupado y va a depender de si hay algún auto o no. Es decir, el estacionamiento depende si hay un auto encima o no, por así decirlo, ¿no? Pero en el caso del parqueo, si bien tiene muchos estacionamientos,
estos estacionamientos sirven para que el auto más bien se coloque ahí. Lo explico por qué. Porque nosotros vamos a tener un atributo que sea estacionamientos. Sí, como es en plural, esto debería ser un arreglo. Correcto. Pero el siguiente paso es decir de qué va a ser el arreglo. Entonces, si el parqueo tiene estacionamientos en plural, el arreglo tal vez debería ser de estacionamiento. Correcto. Ok. Pero el estacionamiento, si yo creo una clase nueva, ¿qué misión tendría? ¿Qué misión en la vida va a llevar a cabo? Guardar la información de un auto, ¿no? Porque eso es lo que hace, ¿no? Poner un auto encima y pues registrarlo, digamos. Entonces como que no llega a tener una misión súper importante, ¿no? Una clase de estacionamiento, al menos no por ahora. Entonces, ¿qué quiero mostrarles? De que aquí lo más fácil es simplemente tener un arreglo de autos, ¿no? El parqueo tiene varios autos en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué autos? ¿Por qué no estacionamientos? Porque a fin de cuentas, pues un auto se posa en un estacionamiento. Entonces, ¿para qué yo voy a necesitar un intermediario si puedo hacerlo directamente, ¿no? Nuevamente, el camino más fácil. Los programadores solemos ser bastante flojos. ¿Qué más? Entonces aquí uno diría, pucha, pero si es un arreglo de autos, ¿cómo representaría cuando un estacionamiento esté vacío? Ah, eso es el punto que nosotros estuvimos hablando durante las clases anteriores. Si tengo un arreglo, puede que existan posiciones, tal vez no vacías, pero que sí estén, como decirlo, en cero, ¿no? En blanco. Esas posiciones, cuando nosotros hablamos de un arreglo de objetos, vendrían a ser nulas, ¿no? Tienen un null ahí adentro. Entonces, esa es mi señal. Un estacionamiento del parqueo está vacío si es que está nulo. Si es que está nulo, entonces puedo guardar ahí un auto. Genial. Entonces aquí public parqueo. Y ahora yo me tengo que preguntar, cuando un parqueo, digamos, se abre, tal vez por la mañana, yo que sé, a las 8 de la mañana, recién se está abriendo el parqueo, ¿qué esperaría? ¿De que el parqueo tuviera autos de allá adentro? ¿O que me diga, no sé, oye, parqueo del cine Skybox, eh, te voy a mandar todos los autos que están en el cine norte, yo qué sé, y los vas a guardar? Tampoco funciona así, ¿no? Es como que el parqueo cuando abre suele estar vacío, ¿no? Suele estar vacío porque pues, todos los autos los han recogido y se los llevaron, ¿no? Por la noche. Entonces cuando abre en la apertura debería estar vacío. Y a medida que pasa el día, pues llegan autos, se van autos, ¿no? Eso es lo que debería pasar. Entonces aquí yo lo que debería hacer es inicializar el arreglo, ¿no? Decirle autos, va a ser un nuevo arreglo de auto, pero con el tema de los arreglos ya saben ustedes de que hay que pasarle la cantidad. Entonces, ¿cuántos espacios, cuántos autos como máximo puede guardar este parqueo? ¿Será un dato que me puedo inventar? ¿Será un dato que siempre se cumpla? Tal vez todos los parqueos por norma pueden guardar, no sé, solo 10 autos, ¿no? Y ahí sería fácil. O quizás 15, quizás 20. En realidad no lo sé, ¿no? Hay parqueos más grandes, hay parqueos más pequeños. Entonces, ese dato, como es tal vez desconocido, pero yo lo requiero, me conviene que me avise, ¿no? Entonces, de este parqueo que estoy queriendo simular, ¿cuánto es su capacidad? Entonces, cuando me digan la capacidad, pues aquí simplemente digo que ese va a ser el tamaño del arreglo. Entonces, si aquí me dicen que el parqueo es de 15 autos, pues aquí va a ser un arreglo de 15.
Si es que a mí me dicen un parqueo de 8, entonces el arreglo va a ser de 8. Si me dijeran, yo que sé, de 30, entonces de 30. Lo estamos adaptando. Ok, con eso ya estaría listo. Ahora, ¿qué más necesitamos? Vamos a necesitar dos métodos. Public, boolean. Ahorita voy a explicar por qué boolean. eh, ingresar. Sí, ingresar. Return false. Public boolean, salir. Return false. Ya. Entonces, ¿en qué van a consistir estos métodos? El ingresar y el salir. Van a ser la acción que vayan a tener los autos, ¿no? Un auto cuando ingresa tiene que, yo qué sé, dar su número de placa y se le va a redireccionar al estacionamiento donde debe ir. Si tuviera que salir, entonces pues digamos que se lo tiene que borrar del registro, ¿no? Decir, ah, bueno, el auto del estacionamiento 14 está saliendo, entonces el estacionamiento 14 está libre. ¿Por qué tiene que ser boolean? El ingresar, yo creo, alguno tal vez ha pasado ya por eso. Suele, al menos a mí, con mi familia, suele pasarnos cuando vamos a la cancha, en día de cancha, sábado, que tratamos de ir al parqueo y nos dicen el parqueo está lleno. Entonces no podemos ingresar y pues o hay que esperar a que alguno desocupe o ir a buscar otro lugar para estacionar, ¿no? Entonces acá el ingresar está condicionado por eso, por si hay espacio o no. En el caso del salir, ¿no? En el caso del salir, depende mucho, ¿no? Los que hayan ido tal vez a algún parqueo saben de que suelen cobrarte por hora, ¿no? Aquí no vamos a hacer eso todavía, ¿no? Pero, ¿por qué digamos es importante que haya, que el método salir sea un boolean? Porque un auto cuando ingresa es registrado tal vez, ¿no? Por el parqueo. Y al salir, obviamente le tendría que cobrar o algo, ¿no? Dependiendo del tiempo que ha estado. Pero ¿qué pasa si un auto nunca entró? ¿No? ¿Qué pasa si un auto nunca entró al parqueo y tratan de cobrarle, ¿no? ¿No? De decirle, oye, estás pasando cerca al parqueo, de seguro te has salido de aquí, te vamos a cobrar. Entonces aquí el boolean debería funcionar para eso. No voy a sacar del parqueo un auto que no existe, que quizás nunca entró. Ahora ustedes dirán, eso es incoherente. Sí, pero por temas del ejercicio lo vamos a manejar de esa manera, ¿no? Para un poquito darles la idea de cómo deberían hacerlo en la práctica. Ingresar. Se supone que aquí tiene que ingresar un auto. Entonces, pues auto A le voy a llamar, ¿no? ¿Qué va a suceder? Aquí lo más fácil, vamos a ir haciéndolo de lo más fácil hasta que ya empiecen a salir problemas. Lo más fácil sería tener un nuevo atributo entero que sea siguiente posición vacía, digamos, ¿no? O siguiente estacionamiento vacío. ¿Qué significa esto? Cuando digamos un parqueo abre, todos sus estacionamientos están vacíos. Es decir, desde el estacionamiento 1, pasando por el 2, 3, 4, hasta el estacionamiento N. Entonces, cuando abre, ¿cuál es el primer estacionamiento vacío? El 0. Entonces yo aquí le podría decir o posición vacía, digamos, ¿no? Para no tener un nombre tan largo. Posición vacía. Entonces, cuando el parqueo abre, la primera posición vacía va a ser la 0. Perfecto. Genial. Entonces, si ingresa un auto, yo simplemente tendría que decirle, ok, entonces al arreglo de autos, en esta posición, que es la siguiente posición vacía, te vas a ir a estacionar. Ahí está, lo guardo. Y digamos que como he tenido éxito, mi respuesta va a ser true. Ahí está, perfecto. Entonces vamos a probar. Voy a crear un parqueo, digamos de capacidad 2, para no hacerlo tan
tan grande. Siempre prueben con casos chiquitos para que no tengan problemas. Si funciona para casos chiquitos, lo más probable es de que funcione para casos mucho más extensos, ¿no? Más grandes. Entonces aquí voy a ingresar este auto, aceptar y me dice true. Genial. Entonces si me fijo acá en el parqueo, ya se ha guardado, ¿no? El auto, se ha estacionado. Auto de placa 123 ABC. Entonces, ¿qué pasa si llega otro auto y no sé, este placa 111 AAA y quiere ingresar también? Entonces recuerden que el parqueo que yo creé tenía dos espacios, es decir, para dos autos. Entonces este segundo auto también debería poder ingresar. Y me dice que sí, true, genial, está bien. Pero si yo me fijo acá en mi arreglo, solo me marca que hay uno. Y es el último que ha entrado. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Es como que el auto que estaba antes se ha esfumado, ¿no? Ha desaparecido, se ha ido sin pagar. No, lo que sucede es que si aquí esta posición es la vacía y está ingresando un auto, entonces al estacionarse, esa posición ya no está vacía. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, posición vacía va a ser la siguiente, más, le incremento. Entonces con eso, ahora, bueno, lo malo es de que todo esto lo tengo que crear de nuevo, chale. Ay, caray, ahí. Ahora si ingresa un auto, por ejemplo el primero, auto 1, me dice true, genial. Y está guardadito aquí, ¿no? En los estacionamientos. Listo. Y hay una posición vacía, es decir, todavía puede ingresar un segundo auto. Entonces, si ingresa acá el segundo, también dice true. Perfecto. Si me fijo acá, los estacionamientos ya están ocupados. Pero ¿qué pasa ahora si es que un tercer auto quiere ingresar? No sé, 222, B. Ay, caray. Entonces, este tercer auto, cuando trate de ingresar, le debería decir que ya no hay espacio, ¿no? Es decir, un false. Pero sale un error. ¿Por qué? Porque como yo estoy aquí manejando una posición directamente, en ningún momento controlo si esa posición ya se ha pasado de la capacidad del estacionamiento, ¿no? Digo, del parqueo. Entonces, este error es a causa de eso. Dice que he tratado de acceder a una posición 2 que se pasa de un arreglo de longitud 2, ¿no? Recuerden que posición 2 sería si es que el arreglo tuviera un tamaño de 3 o más. Aquí el tamaño es de 2, entonces no funciona. Por lo tanto, yo acá, antes de hacer todo esto, tendría que decirle si es que la posición vacía es menor al tamaño o a la capacidad del parqueo, entonces lo guardo. Si no, entonces la respuesta va a ser falsa. Creo acá el parqueo, dos autos, voy a crear acá los tres autos. Ahí, uno, dos y tres, ¿no? Tres autos. Entonces ya hemos visto que los primeros dos los añade correctamente, ¿no? Como ven, true, lo ingreso el segundo, me dice true, y cuando ingresaba el tercero, ahí es donde daba error. Pero nosotros sabemos que debería decir false, ¿no? Que no se puede ingresar. Y bueno, aquí ha dado true, no sé por qué. Qué raro. A ver, vamos a debuguear. No está de más. Ah, porque aquí siempre dice true. Qué hit. Aquí esto es res. Chale. Ya.
Pero bueno, va a salir correcto. No quiero repetir todo el ejercicio solo por ese pequeño fallo. Va a salir bien. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos controlando. Entonces, como vemos, aquí todo está perfecto. Ya puedo añadir los datos. Ya va a reconocer si es que ya no hay espacio tal vez en el parqueo. Entonces va a responder false. Todo está saliendo de maravilla. El problema es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora cuando tengamos que hacer el salir, ¿no? Aquí voy a decir un auto está queriendo salir del parqueo. Voy a tener una respuesta y voy a retornar esa respuesta. Digamos que de momento mi respuesta siempre va a ser true, es decir, que siempre el auto estaba dentro del parqueo y pues ha salido. ¿Qué es lo que debería hacer? Aquí yo en realidad no tengo idea de dónde está el auto, ¿no? No tengo ni idea. Entonces sí o sí tengo que buscarla. ¿Cómo lo busco? Con un for. Entonces digo for int i igual a 0 mientras i sea menor a autos.length y más. Este for sabemos nosotros de que va a ir desde el principio hasta el final del arreglo. Lo que yo debería hacer es agarrar el auto del estacionamiento I, ¿no? Del estacionamiento I y compararlo con este auto para ver si es que es el indicado, ¿no? Entonces auto eh, seleccionado, digamos, es igual a autos en la posición I. Entonces yo tendría que preguntar si el auto seleccionado es igual a, ¿no? Si es que son iguales, entonces, ¿qué debería hacer? Debería sacarlo, ¿no? Significa que lo he encontrado, entonces tiene que salir del parqueo. Por lo tanto, ¿cómo hago yo para, digamos, desocupar ese estacionamiento? Estoy detectando que es el estacionamiento de la posición I, porque ahí estaba el auto. Entonces tendré que decirle autos en la posición I va a ser nulo. ¿Por qué nulo? Porque nulo desde nuestro punto de vista significaría que está vacío, ¿no? Que está en blanco. Entonces, si el auto está saliendo, va a desocupar su estacionamiento. Y ya, y creo que eso sería todo. A ver, vamos a hacer pruebas. Ya saben cómo funciona esto. Entonces aquí voy a colocar los tres autos. Ahí, ¿no? Los tres autos. Entonces voy a hacer ingresar el primero, me dice true. Ahí va el segundo. Y el tercero, aquí ya estaría lleno el parqueo. Entonces me dice false, correcto, pero todo bien. Ahora, ¿qué pasa si es que quiere salir este auto, ¿no? O el segundo auto, ¿no? Digamos que ya el que quiso comprar un boleto para Spider-Man y resulta que ya no había, ¿no? Entonces se va a ir a su casa. Y me dice true. Genial. Si me fijo ahora en mi arreglo, hay un espacio vacío. ¿Por qué? Porque pues, el auto ya lo ha desocupado. Entonces, si es que ahora quisiera ingresar este auto, el tercero debería decir que sí se puede, pero le sale false. ¿Por qué? Porque está comparando con esta posición vacía, ¿no? Entonces la está comparando y como esta posición ya está fuera del arreglo, entonces no funciona. Quizá podríamos encontrar una forma de arreglarlo rápidamente, pero pues eso nos llevaría tal vez a errores a la larga. ¿Qué significa? Que toda esta parte tiene que volar de alguna manera, tiene que desaparecer, tenemos que hacerlo bien. Para hacerlo rápido, pues funciona, ¿no? Han visto de que sí se ha podido.
Pero cuando nosotros tenemos este tipo de interacción de tal vez guardar valores en un arreglo e ir eliminándolos, tener una posición ya no nos sirve para nada, ¿no? No nos sirve. Entonces, ¿qué necesito yo acá? Todo esto tiene que desaparecer. Yo lo que necesito es buscar una posición vacía en el arreglo. Aquí lo que hacíamos es buscar un auto en el arreglo. En este caso, yo tengo que hacer el mismo for autos.length y más. Entonces, para este ciclo, lo que me interesa es si es que encuentro una posición vacía. Entonces tendría que decir, si autos en la posición i es exactamente igual a null, entonces significa que está vacía y significa que lo puedo guardar ahí. Pero, no me acuerdo muy bien en qué ejercicio. Creo que era acá, con esto de la materia. Aquí habíamos hecho algo muy similar, ¿no? Con esto de los estudiantes, ¿no? De inscribir a un estudiante en una materia. Y sabíamos de que en un principio el arreglo puede estar totalmente vacío, ¿no? No hay nada. Entonces este for lo que va a hacer es revisar todas las posiciones y como todas están en blanco, va a inscribir en este caso a los estudiantes en cada cupo, cosa que no debería pasar. Entonces teníamos esta alternativa, tener un boolean que me ayude a controlar, ¿no? Si es que lo había inscrito, pues entonces ya no necesitaba yo seguir revisando, ¿no? La otra opción era manejar el tema de los índices, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues lo más fácil, como aquí esto ya tiene un boolean, voy a usar esa misma variable, entonces aquí ingresó. Y si es que logro encontrar un estacionamiento vacío, ingresó va a ser true. Esto de momento lo voy a poner false porque ni siquiera he buscado una posición vacía. Entonces aquí el ciclo va a ir hasta el final del arreglo siempre y cuando ingresó siga siendo false, ¿no? Si es que en algún momento ingresó ha cambiado a true, esta condición ya no se va a cumplir, ¿no? Recuerden con el tema de álgebra de predicados, ¿no? Creo que es así, ¿no? O lógica. Entonces, si esto da verdad por alguna razón y este da falso, entonces, pues verdad y falso, ¿quién va a ganar? Falso. Eso. Ahora compilamos, hacemos funcionar nuevamente el parqueo de 2. Aquí los autos. Y va a ingresar el primer auto. Él debería poder ingresar sin problemas. Me fijo el arreglo. No sabemos que ha ingresado solo un auto. Entonces solo hay un espacio ocupado. Genial. Si ingresa el segundo auto, ingresar segundo auto, aquí, me dice que ha tenido éxito, entonces deberían estar las dos posiciones ocupadas. Perfecto. Si ahora trata de ingresar el tercer auto, debería decir false, porque no hay espacio. Ah, pero ¿qué pasa si sale? ¿No? ¿Qué pasa si sale este auto? Me dice true. Genial. Y ahora si me fijo, en mi arreglo hay una posición en blanco, ¿no? Una posición vacía. Entonces, ¿qué debería pasar cuando el tercer auto trate de ingresar? Debería poderse. Ahí está, true. Genial. Entonces están viendo de que el ingresar y el salir por ahora está funcionando bien. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, aquí está el auto 2, ¿no? 2. Aquí está el auto 1, 1. O bueno, este es auto 2, auto 3, ¿no? El auto 1 no está en el parqueo, pero ¿qué pasa si yo le doy salir, ¿no? ¿Qué pasa si le digo que salga ese auto? Es un poco sin sentido, sí, pero
deberíamos nosotros estar preparados. Aquí dicen que ha salido exitosamente, lo cual es extraño porque en realidad ya no estaba dentro. Entonces algo está pasando. Acá el salir por defecto siempre va a ser true. ¿Qué pasa si es que yo le pongo false? ¿No? Porque, o sea, ni siquiera he ido a buscar si el auto está en el parqueo o no. Y si es que encuentro alguno, entonces mi respuesta va a ser true. Solo en ese caso. Solo en ese caso. Entonces, ahora nuevamente el parqueo de 2. Voy a crear aquí 3 autitos. Ahí están los 3 autos. Entonces, ¿qué pasa si le digo que ingrese este auto? True. ¿Qué pasa si yo le digo que ingrese el segundo auto? Me dice true. Todo bien. ¿Qué pasa si le digo que ingrese el tercer auto? Este ya no puede. Genial. ¿Qué pasa si el auto 1 sale? Entonces dice que dice true, ¿no? Entonces deja un espacio vacío. Ahora el auto 3 puede entrar. Genial. Él ha podido entrar. ¿Qué pasa ahora si es que le digo que el auto 1 vuelva a salir? Lo cual no tiene sentido. Le dice false. ¿Por qué? Porque no lo ha encontrado. Entonces no está dentro del parqueo. Perfecto. Entonces está funcionando. Fíjense que en este momento mi parqueo está lleno. ¿Qué pasa si le digo que el auto 3, que está en el parqueo, sale? Funciona, ¿no? Y dejo un espacio vacío. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si le digo que salga el auto 2? Sale que está todo correcto, genial, ¿no? Todo bien. Pero, algo que nosotros habíamos visto acá es el igual es peligroso. ¿Por qué? Porque si bien con igual por ahora está funcionando, es porque yo estoy usando mis mismas variables, ¿no? Aquí los mismos objetos. ¿Dónde fallaría? Si es que yo creo un tercer auto con una misma placa. Por ejemplo, acá, 1, 2, 3, ABC. Entonces fíjense que estos dos autos, ay caray, tienen la misma información. O sea, en teoría son el mismo auto, ¿no? Simplemente que están en distintas variables. Entonces, ¿qué sucede? Si es que acá el parqueo 1 dice que ingrese este auto, dice que ha podido, ¿no? Genial. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le digo que quiero que salga y le mando este otro? Aceptar. Va a decir false. ¿Por qué? Porque el igual controla que sea exactamente la misma variable desde la dirección de memoria. Y pese a que estos dos autos son en teoría el mismo, ¿no? Porque tienen el mismo número de placa, está dando false, es decir, como que no lo encuentra. Entonces acá, lo mejor que podemos hacer es, para el auto seleccionado, comparar sus matrículas, sus placas, ¿no? Get placa, y sabemos que la placa es un string, entonces tengo que utilizar equals y la tengo que comparar con la placa del otro auto, ¿no? Get placa. Ahí. Esto es por mejorar la interacción, ¿no? Probémoslo. Probemos de nuevo. Capacidad 2. Voy a crear acá los tres autos. 1, 2, 3 ABC. 1, 1, 1. Y 2, 2, 2. Ahí está. Entonces va a ingresar el auto 1. Cesar. Voy a generar un cuarto auto que va a tener la misma placa que este. Es decir, es el mismo en teoría, solo que está en dos variables distintas. Y ahora si le digo salir,
va a dar un error. ¿Por qué? ¿Por qué da un error? Porque el parqueo acá está lleno de nulls, ¿no? Y bueno, creo que nunca entró el auto, ¿no? Qué raro. Bueno, pensé que lo había añadido, pero bueno. Entonces, ¿por qué ha dado null? ¿Por qué ha dado error? Porque aquí son nulos. Entonces, el tema de los nulos es algo que no tiene un valor, ¿no? No tiene valor concreto. Entonces, cuando yo ejecuto un método, le pido algo que tiene un valor, que tiene un significado, que realice cierta operación. Pero si en este caso no tiene significado, no guarda nada de información en su interior, ejecutarle un método sería incoherente, ¿no? Sería algo incoherente. Entonces aquí, muy aparte de hacer todo esto, yo lo que tengo que cuidar es si el auto seleccionado no es una posición vacía, ¿no? O, mejor dicho en código, si seleccionado es distinto de null y su placa coincide con la placa del otro, ¿no? Hay selección. Ahí está. Si seleccionado fuera igual a null, entonces pues el estacionamiento que estaba revisando está vacío, ¿no? No hay nada ahí. Nuevamente vuelvo a probar. Capacidad de 2. Aquí creo que ya no es necesario que me cree 3 autos. Solo me voy a crear 2 con con la misma placa. Ahí, ¿no? Aceptar. Entonces voy a decir que ingrese este auto. Aceptar, me dice true. Y voy a decir que va a salir ese auto, pero desde la otra variable. Y dice que true, es decir, lo he encontrado. Fíjense, ha salido. Entonces, esto de aquí ya no está arrojando error, pese a que en el arreglo, en el parqueo solo añadí un auto, solo entró un auto, es decir, había otra posición que estaba en nula. Ya no dio error por eso. Y ahora está reconociendo en base a la placa. ¿Cómo podemos mejorar esto? Lo que a mí me convendría es que auto sepa cómo compararse, es que él tenga esa propia habilidad, ¿no? De saber si es igual a otro auto. Entonces aquí ya saben cómo funciona, ¿no? Lo hablamos en algún momento. Existe el equals y este equals devuelve un boolean. Entonces el public boolean equals tiene que definir cómo o en qué momento podría considerar que dos autos son iguales, ¿no? Entonces ese auto se va a comparar contra otro auto. Ahí. ¿Qué debería hacer? Lo voy a hacer como que en la versión larga y de ahí lo reduzco un poquito para que ustedes entiendan. Va a haber una respuesta y voy a retornar esa respuesta. ¿De qué depende mi respuesta? ¿De qué depende que sean iguales o no? Si la placa que yo tengo, ¿no? Es decir, es igual a la placa del otro, entonces la respuesta es true. Caso contrario, la respuesta es false. Ahí está. Y ya funciona. Entonces aquí en vez de hacer todo esto, lo que yo tendría que hacer es seleccionado será igual a este otro auto y funciona. Y obtendríamos el mismo resultado. ¿Cómo podemos mejorar esto? Si se fijan, esto de aquí, esta parte, como está dentro de un if, es como una pregunta, ¿no? ¿Y cómo son las preguntas en los ifs? Devuelven sí o no, true o false. ¿Y qué es lo que yo hago acá? Si es que esto me ha respondido true, entonces la respuesta es true. Si es que esto me ha respondido false, entonces la respuesta es false. Si se dan cuenta, esta pregunta de acá ya me está dando la respuesta. Yo lo único que hago es como que alargarlo.
Entonces no tiene sentido que haga todo esto. Lo único que tendría que decir es que mi respuesta va a ser igual a eso. A comparar las placas, ¿no? Y este propio equals ya me va a dar la respuesta. Me va a decir true si es que fueran iguales o me va a decir false si es que las placas son distintas. Y nada más, no es necesario el if. Incluso si me apuran, esto de acá podría ser directamente esto, ¿no? La respuesta está en esa operación. Ambas son válidas, ¿no? Las tres opciones son válidas. Pero bueno, esta yo creo que es un poco más resumida, un poco más directa, pero digamos que toda la explicación, digamos las otras formas es la explicación de cómo se llega hasta este punto. Sería como ir reemplazando prácticamente. Y ya. Ahora, ¿cómo podemos eh, aumentarle tal vez un poquito la dificultad acá? En este caso el ingresar ya funciona, el salir ya funciona, hemos hecho algunas pruebitas y todo eso. ¿Qué sucedería en este caso si es que nuestro parqueo fuera de varios pisos? Típico del Skybox, ¿no? Los que hayan ido tal vez ubican, son creo 5 o 7 pisos de puro estacionamiento. La verdad hay como que se pasaron, no sé en qué estaban pensando. Em, entonces, para un piso, para digamos un estacionamiento simple, común, como el que la mayoría se hace idea, hemos necesitado un arreglo. Pero ¿qué pasa si fueran varios pisos de estacionamientos? Entonces ahí ya es como un conjunto de parqueos, ¿no? Entonces si un parqueo maneja un arreglo de estacionamientos, si fueran varios pisos va a ser un arreglo, es decir, un piso, que en el interior tenga varios arreglos, ¿no? Estacionamientos. Entonces esto de aquí ya lo vuelve una matriz. Y ahí ya se dificulta la cosa. Entonces, ¿qué pasaría si en este caso existe una capacidad? Sí, pero es la capacidad por piso. Pero ¿cuántos pisos quiero que haya? En pisos. Entonces, aquí la cantidad de autos ya no es solo un arreglo, es una matriz. Entonces, va a haber exactamente, digamos, n pisos y por cada piso va a haber n estacionamientos, ¿no? O m estacionamientos, si gusta, volviéndolo una matriz. ¿Qué va a suceder con el tema del ingresar? ¿No? Con el ingresar, con el tema del salir, ¿cómo yo podría controlar eso? ¿No? Fíjense que solo con esa modificación ya se complica más el ejercicio. Entonces, cuando yo hago este for, hablando de una matriz, el primer for siempre va a recorrer las filas, ¿no? Entonces este sería como decir la fila 0. Vendría a ser la fila que está, la planta baja, digamos, ¿no? Del edificio. Entonces, la planta baja del edificio y empiezo a revisar sus estacionamientos, ¿no? O bueno, aquí estaría agarrando todo el arreglo de estacionamientos. Lo que tendría que hacer es revisar uno por uno. Entonces, para ello voy a requerir un segundo for. For in j igual a 0, mientras j sea menor a la capacidad que haya en este piso y siempre y cuando no haya ingresado. J++. Entonces aquí es donde tengo que hacer esta pregunta. Pero como es una matriz, tiene que recibir dos coordenadas, es decir, I, J. Y aquí I, J.
Y fíjense cómo se ha solucionado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir a la planta baja y va a empezar a revisar estacionamiento por estacionamiento. Si encuentra un estacionamiento en el piso, digamos en el piso I, estacionamiento J, que estaba vacío, entonces se va a estacionar ahí. Y el auto ingresó. Si no, entonces va a ir a revisar el siguiente estacionamiento. ¿Qué pasa si, no sé, ha revisado todos los estacionamientos de un piso y estaba lleno? Entonces va a ir al siguiente piso, gracias a este segundo for. Y aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Entonces tendría que decir otro for int j igual a 0, mientras j sea menor a la capacidad de autos que haya en este piso, punto length, ¿no? Y más. Ahí no, es j más, perdón. Ya. Entonces aquí fíjense que el estacionamiento seleccionado para revisar, para ver si está este auto, ahora está dando un error. ¿Por qué? Porque yo lo que manejo acá es un piso entero, ¿no? Es como decir, la planta baja del Skybox será igual a este auto. Nada que ver, ¿no? No tiene sentido. Ah, pero si digo, en la planta baja, el estacionamiento 15, ahí hay un auto, ¿será igual a este? Entonces ahí es distinto, ¿no? Tengo que pasarle una segunda coordenada. Y ya, y ya funciona. Entonces, revisemos. ¿Qué pasa si quiero un parqueo donde cada piso va a tener una capacidad de 2 y voy a tener 2 pisos? Fíjense acá, la matriz, primer piso, segundo piso. Y voy a crear 4 autos. Aquí el primero, aquí el segundo, aquí el tercero y voy a crear el cuarto. 333 CCC. Y voy a crear un quinto para que veamos cuando ya está lleno. 444 DDD. Entonces va a ingresar el primer auto. Me dice true. Veamos cómo ha ido. Me fijo acá, aquí está la matriz, primer piso, ¿no? O bueno, planta baja. Y aquí está el auto. La segunda planta, como ven, está en blanco. ¿Por qué? Porque nadie ha llegado hasta ahí. Voy a estacionar el segundo. Me dice true, genial. Y ahora sí me fijo, el primer piso está completo, está lleno, ya no hay espacio. Pero en el segundo sí hay. Entonces, parqueo, ingresar el tercer auto. Me dice true, es decir, ha podido ingresar. Si me fijo acá, el primer piso sigue estando lleno. Ese no ha hecho nada. Pero en el segundo ahora hay un nuevo auto, ¿no? Anteriormente estaba en blanco. Si ingresa el cuarto auto, ya saben dónde va a ir. Me dice que ha habido éxito. Y si trata de ingresar un quinto auto, ya aquí ya no hay espacio. Da false. Perfecto. ¿Qué pasa si quiere salir este segundo auto? Uy, ha habido un error. Null pointer j igual a 0 mientras j sea menor. Qué raro. A ver, lo vamos a volver a ejecutar. ¿Qué habrá sucedido? Salir este segundo auto. Ya saben, el debugger, esto del depurador, ayuda muchísimo, ¿no? Para encontrar posibles errores. ¡Ah! Hubo un error ahí. Híjole. A ver. Le digo salir este segundo auto. Aceptar. Eh, Estoy buscando este auto y autos.length. Ah, ya. Fíjense que ha salido, ¿no? Uy.
Qué raro. En la posición 0, autos. En la posición... Ah, ya. Ya sé qué ha sucedido. Hubo un error aquí. Aquí cuando elimino, fíjense que para obtener el auto, le digo en qué piso y en qué estacionamiento quiero revisar. Y si es que, digamos, lo encuentro, ¿no? Lo encuentro, aquí lo que hago es prácticamente destruir todo un piso. Ese ha sido el error, ¿no? Entonces destruyo todo un piso. Lo único que tendría que hacer es que en el piso I, en el estacionamiento J, tengo que dejarlo vacío. Ese ha sido el error. Fíjense cómo ha compilado, pero en realidad no era lo que nosotros buscábamos. Y ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Dos autos en dos pisos. Voy a crear acá los 5 autos. Uy, pip, pip, pip. Ahí está. Ya, entonces 5 autos. Aquí voy a hacer ingresar el primer auto. Me dice que hubo éxito. Voy a hacer ingresar el segundo. Me dice que hubo éxito. Genial. Voy a hacer ingresar el tercero. Hubo éxito. Genial. Voy a hacer ingresar el cuarto. Hubo éxito. Genial. El quinto ya no puede ingresar. Aceptar. Ahora, ¿qué pasa si le digo que... Ay, caray. Que salga este segundo auto? Dice true. Entonces ha dejado un espacio vacío. Si me fijo acá, tengo los dos pisos y en el primer piso hay un espacio en blanco, un estacionamiento vacío. Y en el segundo piso no hay nada. Ahora si intenta ingresar este quinto auto, debería poder. True. Y si me fijo el parqueo, aquí, uy, aquí está el primer piso y aquí está el segundo piso. Ya está lleno de nuevo. Entonces, como ven, el tema del parqueo, cuando quisiéramos tal vez aumentarle un poquito la dificultad manejando varios pisos, se vuelve una matriz. Y al manejar una matriz hay que tener mucho cuidado con de dónde obtenemos los autos, ¿no? Digamos, bueno, en este caso los elementos. Voy a necesitar dos coordenadas. Acá lo mismo. Y aquí sigue funcionando este tema de tener una segunda condición. Uy, ¿alguien quería hablar, creo? Si tienen alguna consulta, entonces pueden preguntar nomás, no se asusten. Y ya. ¿Qué más? Aprovecharemos estos minutitos y les explico para qué sirve esto de public, ¿no? Quizás la Licen ya les explicó, quizás no, no está de más. Eh, este tema del public se llama encapsulamiento. Encapsulamiento. Entonces ustedes háganse la idea de, por ejemplo, pues, yo que sé, no sé, imaginariamente lo dibujaría, pero no soy tan bueno dibujando. Imaginariamente piensen de que están, yo que sé, en la Plaza Colón, que han ido con su bicicleta y que no se les ha dado ganas de tomar un helado. Entonces dejan su bicicleta ahí apoyadita en un árbol, ¿no? Así nomás, ¿no? Nada de cadena ni nada. Y se van por el helado. ¿Qué pasa cuando vuelven? Yo creo que en el 90% de las veces ya no va a haber bicicleta. Ya no va a haber bicicleta. ¿Por qué? Porque la han dejado sin protección, sin seguridad. Entonces, el encapsulamiento podría decirse como que es el nivel de seguridad. Esto puede ser aplicado a
atributos y métodos. Incluso tal vez a clases, ¿no? A clases. Pero este de aquí, Sí tengo una consulta. Y si no lo colocaría public y solo lo colocaría, digamos, sí, sin nada, sería que estuviera sin seguridad, digamos, quién sea lo puede tomar o algo así. sí, ahorita vamos a hablar de eso porque también es como un nivel de encapsulamiento. Em, Esto se puede aplicar a atributos, métodos y clases. El tema de las clases le pongo un asterisco porque no es algo que nosotros llevemos durante la materia. Entonces, estos niveles de seguridad, por como, hasta como su compañero decía, ¿no? Si fuera el caso de una bici, yo podría asegurarlo con cadena, ¿no? Le podría meter como 3 vueltas a mi cadena, lo amarro a un poste, le pongo un candado ahí con código y yo qué sé, ¿no? Puedo ponerlo cerca de una cámara de vigilancia también. Cosas de que esté seguro, ¿no? De que no le va a pasar nada a mi bici. La otra opción sería pues de que lleve mi bici conmigo, ¿no? ¿Para qué la voy a estacionar lejos de donde voy a ir a comprar helado, ¿no? La llevo conmigo y ya. Y la otra opción es ser un descuidado y dejar que me la roben. Entonces aquí con estos niveles de seguridad, en tema de Java existen 4 niveles. El public, el private, el protected y el último nivel, que no es una palabra en específico, es simplemente sin encapsular, que es el caso que decía su compañero, de no ponerle nada. Entonces les explico. Este public, como dice, es del pueblo y para el pueblo, y todos lo pueden ver, todos lo pueden usar. El que llegue primero lo puede cambiar, se lo puede llevar a su casa. Como dice, es público, ¿no? Entonces, esto significa que todos tienen acceso. Todos, todos. Por eso mismo, si es que ustedes se fijan, las clases por defecto siempre tienen ese public, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno crea una clase, lo ideal es de que pues esa clase sirva para utilizarse, ¿no? El tema de los métodos, ustedes tal vez con la lista en Corina todavía no lo han visto, tal vez no ha sido algo común en nuestros ejercicios, pero lo ideal sería que los métodos que nosotros hagamos sean públicos, ¿no? O sea, estoy tratando de resolver un problema, ¿no? Ni modo que sea egoísta y diga, no, este problema lo he resuelto y es solo para mí, ¿no? La idea sería que alguien lo use. Y creo que alguien quería hablar. A ver, dale, Miguel. Sí, profe, donde dice ahí public, public boolean o algo así, si digamos omito el public y solo pongo boolean ingresar, es como si estuviera sin seguridad, ¿no ve? Pero ¿se puede hacer eso? Sí, 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 se puede, se puede. Ah, bueno, esa decisión entonces. O sea, no, pregunto eso porque, digamos, en caso de no colocara nada, tal vez me podría salir un error o algo así, más o menos eso. Sí, ahorita lo voy a explicar un poquito más a profundidad, pero de poder se puede, ¿no? Incluso varios ejercicios lo hemos hecho así. Entonces el public es que todos tienen acceso, todos lo pueden utilizar. El private, el private es como que, no sé, ustedes tuvieron un tesoro que está bajo llave no sé, en una cajita con 1000 cadenas alrededor y está, no sé, 5 metros bajo suelo enterrada porque no quieren que nadie lo toque. Entonces este private es solo utilizable, y lo he escrito mal, utilizable en la clase. Esto generalmente es para los atributos. Los atributos por defecto siempre deberían ser privados. Entonces acá, este de aquí, por ejemplo, ya no lo necesito, ¿no? Eso lo voy a borrar. Cuando yo defino un atributo, este tendría que ser
siempre privado, siempre. Si ustedes no le ponen, si le ponen public, le ponen private, protected, va a seguir compilando y de seguro va a seguir funcionando. Pero por norma, por estándar, los atributos deberían ser siempre privados. ¿Por qué? Porque no es como que, no sé, yo me vaya a su casa y empiece a hurgar sus cosas, ¿no? Porque se me ha dado la gana, ¿no? O sea, es una propiedad privada lo que ustedes tienen. No puedo yo ingresar ahí porque sí. Entonces, cada clase es como si fuera una propiedad. Entonces, lo que ellos manejen en el interior debería ser privado, salvo yo quiera que se conozca. Entonces, cuando yo quiera que se conozca, voy a generar un método de acceso, ¿no? Ahí yo estoy tomando la decisión. Yo estoy diciendo, bueno, tengo un atributo acá, placa, que eso puede servir, entonces lo voy a dar a conocer. Pero fíjense, ahí es donde entra, ¿no? Todo lo que hemos ido hablando ahí empieza a tomar sentido. Puedo tener 1000 atributos. Todos deberían ser privados. Pero los métodos de acceso solo van a ser para aquellos que de verdad requiera. Aquellos que puedan servir para algún ejercicio. El resto debería mantenerse privado, solo para que la clase lo conozca. El tema de Protected es algo que tal vez todavía no vamos a ver. Yo creo que lo van a ver al siguiente semestre en la materia de elementos. Esto se suele aplicar con herencia. Lo pongo por si alguien quiere ir investigando. Y existe este de sin encapsular. Este sin encapsular vendría a ser que ustedes le pongan directo, ¿no? Boolean método. Es decir, no le ponen nada, ¿no? Lo que decía su compañero. ¿Funciona? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nivel de seguridad tiene? El nivel de seguridad que tiene es que es utilizable por todos los que estén, todos, no, sí, lo voy a redactar mejor, todos en el mismo paquete, ¿no? Entonces háganse de cuenta esto como, bueno, no sé si ustedes tal vez hayan pasado por eso. Yo durante mi infancia vivía en alquiler con mis papás en casa de otra persona. Entonces, estos, los dueños de la casa, tenían obviamente sus hijos, ¿no? Y tenían un balón de fútbol. Entonces yo a veces agarraba el balón de fútbol y empezaba a jugar. Pero el balón en realidad no me pertenecía, no era mío. Simplemente era que estaba ahí, en el mismo lugar, y pues como podía utilizarlo, lo utilizaba. Entonces este del sin encapsular es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque el paquete vendría a ser como un área restringida, ¿no? Es decir, por ejemplo acá, todo esto viene a ser como un paquete. Entonces aquí hay clases que trabajen de pues 1000 cosas, ¿no? Pueden ser cosas distintas. Pero si tuviera un método que está sin encapsular, es decir, así directamente, creo que aquí hay alguno, por ejemplo, este está sin encapsular, entonces significa que es como el balón de fútbol. Está ahí tirado, si alguien quiere utilizarlo, pues bien, si no quieren utilizarlo no hay problema, pero es público para todos los que estén aquí. Ah, pero si yo entro a otro paquete, es como ir a otra casa, ahí ya no puedo ver la información. ¿Por qué? Porque ahí ya no está la clase, ¿no? Ya no puedo utilizar el balón, ya no está, ya no está permitido. Entonces, ese de sin encapsular, pueden utilizarlo, sí, pero lo recomendable es que utilicen cualquiera de estos dos, ¿no? Cualquiera de estos dos, lo ideal. Ahora, con el tema de los métodos, por defecto casi todos deberían ser públicos, pero existen algunos que pueden ser métodos privados. Los métodos privados suelen ser como un cálculo adicional que ayude tal vez a un método público. Yo qué sé, si mi método público fuera mostrar el listado de los autos, entonces genial. Pero ¿qué pasa si yo quiero mostrarlos ordenados por la placa? Entonces haría un ordenamiento.
Entonces, ese ordenamiento no es algo que quiera que se note. Entonces lo volvería un método privado. Pero bueno, son ciertos detalles que yo creo los vamos a ir hablando con algún ejemplo más adelante. Les recuerdo, el día sábado yo creo voy a tener una clase con los que gusten para ir repasando estos conceptos, hacer más ejercicios, ¿no? Ya de cara a su examen. No sé si tienen alguna consulta más, alguna consulta adicional. Auxi, disculpe, del código que hicimos al inicio nos puede mandar el que solo era de un arreglo. Ah, ya. El mismo lo modificamos y ya vale. Ya, entonces voy a tratar de separarlo para que quede dos distintos. ¿Ok? Ya, gracias. Ya, perfecto. Entonces eso. Nos vemos el sábado con los que puedan. Igualmente voy a dejar la clase grabada para que la puedan ver después, pero pues ya saben, siempre da flojera. Si no, con el resto nos vemos el día martes. Eso sería todo. Cualquier cosa les escribo por Telegram. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Auxi. Chao, chao.